Años 80. Pasé incontables tardes pegado a la televisión, hipnotizado por los grandes del cine mexicano. Allí estaban los héroes, los cómicos, y luego estaban los villanos, aquellos que solo con una mirada te ponían los pelos de punta. Y él era uno de los mejores. Su voz profunda, esa presencia imponente, no solo interpretaba al villano, se convertía en él. Pero la vida no siempre se desarrolla como en las películas. Detrás de esa fachada dura había un hombre rechazado por su propia familia, enredado en controversias, y al final, se fue demasiado pronto bajo las circunstancias más extrañas. Dicen que se ahogó en su sueño, un trágico accidente. Pero los susurros de sospecha nunca desaparecieron, especialmente cuando todas las miradas se volvieron hacia su joven esposa, apenas en sus 20 años, la única testigo y heredera de todo lo que dejó atrás. ¿Cómo es posible que un hombre tan temido y respetado en la pantalla haya tenido un final tan solitario y silencioso? ¿Y por qué la industria que antes lo veneraba le dio la espalda cuando más lo necesitaba? Hoy vamos a profundizar en el misterio, el escándalo y el legado de un hombre que dio todo por su arte, solo para ser recordado por la forma en que murió. Si te gustan estas historias de la época dorada del cine, dale like y suscríbete, porque hoy descubriremos la verdad detrás de una vida que terminó demasiado pronto. Alejandro Ciangherotti. Solo decir su nombre me transporta a otra época. A una época en la que los actores tenían un misticismo, cuando su presencia en pantalla o en el escenario parecía más grande que la vida misma. Recuerdo haber oído hablar de él cuando era joven, en los años 80, cuando pasaba mis días pegado a la televisión, viendo películas clásicas y soñando con una era que nunca viví, pero que de alguna manera sentía que estaba conectada conmigo. Alejandro Ciangherotti nació en 1903 en Buenos Aires, Argentina. Dicen que apenas era un adolescente cuando puso por primera vez los pies en tierras mexicanas, llegando en una época de grandes cambios, cuando México aún estaba encontrando su camino entre revoluciones y transformaciones repentinas. Llegó joven, sin un gran plan, solo con el deseo de hacer algo con su vida, y así, como muchos soñadores de esa época, se metió en el mundo artístico, abriéndose camino donde pudiera. En aquel entonces, los actores no tenían el lujo de esperar el papel perfecto. Comenzó en carpas de teatro, escenarios improvisados que se trasladaban de pueblo en pueblo, instalándose en plazas y esquinas, llevando espectáculos de variedades a la gente que de otro modo tenía poco acceso al entretenimiento. Esas carpas eran el corazón de las primeras artes escénicas de México, y para muchos fueron los primeros pasos hacia algo más grande. Se dice que su debut cinematográfico fue en 1926 con El Corazón de la Gloria, aunque los detalles sobre su carrera temprana están envueltos en misterio. En ese momento, el cine mexicano aún estaba en sus inicios, y los actores tenían que ser versátiles, saltando entre el cine, el teatro y esos espectáculos ambulantes solo para sobrevivir. Pero quizás la parte más fascinante de su historia, la que lo hace sentir más como un personaje de una gran novela que solo otro actor, fue su relación con Mercedes Díaz Pavía. Ella era la más joven de los hermanos Soler, un nombre que tenía un peso enorme en la industria. Una dinastía criada en el escenario gracias a las profundas raíces teatrales de su familia. A pesar de la reputación de Alejandro como un poco problemático, Mercedes se enamoró de él. Tal vez fue su encanto, tal vez esa vena rebelde que tantas mujeres encontraban irresistible. Lo que fuera, su historia se convirtió en parte del tejido de la historia artística de México. Recuerdo haber aprendido sobre él y sentir una profunda admiración, no solo por su talento, sino por la vida que vivió. Era de otra época, una época en la que triunfar en el mundo del espectáculo no se trataba de fama o fortuna, sino de pasión y perseverancia. Y de alguna manera,
Su legado perduró en las películas y las historias que yo apreciaba de niño en los años 80. Ese es el poder de estas leyendas. Permanecen contigo, incluso mucho después de que su tiempo haya pasado. Verás, cuando crecí en los 80, lo conocía no solo por su propia carrera, sino por el legado que dejó atrás, especialmente a través de su hijo, Fernando Luján. En ese entonces, veía esas películas clásicas mexicanas en la televisión, completamente absorbido por las actuaciones, sin darme cuenta de cuánta historia había detrás de los nombres en los créditos. La vida de Alejandro Chiangherotti fue todo menos ordinaria. Su matrimonio con Mercedes Díaz Pavia en 1937 fue recibido con fuerte oposición por parte de los hermanos Soler, una de las familias más respetadas en el entretenimiento mexicano. Lo advirtieron con severidad que si alguna vez lastimaba a su hermana menor, habría consecuencias. Pero el amor tiene una forma de ignorar las advertencias, y Alejandro y Mercedes continuaron construyendo una vida juntos, equilibrando pequeños papeles en cine y teatro mientras recorrían México y partes de América. Luego vino un punto de inflexión en sus vidas: el nacimiento de su primer hijo, Fernando, en 1939. Y aquí fue donde el destino intervino para hacer la historia aún más dramática. Fernando no nació en México, sino en un hotel en Colombia, llegando inesperadamente durante uno de los tours de sus padres. Al principio, fue registrado como Fernando Chiangherotti Díaz, pero más tarde adoptó el nombre artístico de Fernando Luján, un nombre que se convertiría en leyenda en el cine, el teatro y la televisión mexicanas. Para asegurar su nacionalidad mexicana, Alejandro y Mercedes tomaron una decisión interesante. Lo registraron en Topolobampo, Sinaloa. Es un detalle curioso, considerando que Alejandro nació en Argentina y Mercedes en Los Ángeles. Pero así era la vida en aquellos días. Decisiones tomadas en el camino, dictadas por las necesidades de una vida en el arte. Más tarde, Fernando fue acompañado por sus hermanos, Alejandro Jr. y Mercedes Jr., quienes crecieron en un mundo de ensayos constantes, sets de filmación y el entrenamiento actoral que sus padres les inculcaron. A pesar de todo esto, la tensión entre Alejandro y los hermanos Soler nunca desapareció realmente. Todos los domingos mantenían la tradición de visitar a Mercedes y a sus hijos, pero sus interacciones con Alejandro seguían siendo distantes. Lo hacían por deber, no por afecto. Nunca le ofrecieron un cumplido, nunca reconocieron sus esfuerzos. Incluso cuando demostró ser un esposo y padre devoto, la opinión de los hermanos Soler sobre él no cambió. Mientras que los hermanos Soler alcanzaban la cima de la fama, Alejandro Chiangherotti trazó su propio camino, a menudo interpretando papeles secundarios: el jefe arrogante, la figura de autoridad abusiva, ese tipo de personaje que amabas odiar. Y sin embargo, incluso en esos papeles, su presencia era innegable. Recuerdo ver esas películas cuando era adolescente en los años 80, reconociendo su rostro antes incluso de saber su nombre. En ese entonces, no comprendía completamente el peso de su historia, las luchas detrás de su carrera. Pero ahora, al mirar atrás, veo a un hombre que luchó por su lugar, que desafió las expectativas y que, a pesar de las probabilidades, dejó un legado que sobrevivió al escepticismo de sus suegros y a las limitaciones de los papeles que le asignaron. Los años 80, esos fueron los años cuando me sentaba frente al televisor, hipnotizado por las películas clásicas de la época dorada del cine mexicano. Era una época en la que no solo veía películas, sino que las vivía, y entre los muchos rostros que aparecían en mi pantalla, Alejandro Chiangherotti era uno de esos actores cuya presencia reconocía al instante. No era el héroe, no era el galán, pero tenía una presencia, una fuerza que te hacía recordarlo. Su gran oportunidad llegó en la década de 1940, justo cuando el cine mexicano alcanzaba su punto máximo. Era la época dorada, una época en la que la industria ya se había madurado por completo,
produciendo películas que se convertirían en intemporales. Durante esta era, Ciangherotti consiguió papeles en películas como Una carta de amor, Canaima y No basta ser charro, compartiendo la pantalla con algunos de los nombres más grandes de la época. Pero lo que realmente consolidó su lugar en el cine fue cuando trabajó junto a leyendas, iconos como Cantinflas y Pedro Infante. Fue entonces cuando su imagen como el villano perfecto en pantalla tomó forma. Y luego llegó Los Tres Huastecos, la película que lo definiría ante el público para siempre. En ella interpretó a El Coyote, un soldado despiadado que se oponía directamente al personaje de Pedro Infante. Su actuación fue tan poderosa, tan convincente, que el público comenzó a odiarlo, no solo en la película, sino en la vida real. La gente lo confundía con su personaje, creyendo que el hombre detrás del rol era tan cruel como el villano que interpretaba. Pero la verdad era otra. Sus hijos revelarían más tarde que, tras las puertas cerradas, Ciangherotti no era en absoluto como los hombres rudos y ásperos que interpretaba en pantalla. En casa, era un hombre tranquilo y reservado, y en lugar de sentirse molesto por la percepción negativa del público, la abrazaba. Creía que cuanto más la gente odiara a sus personajes, mejor estaba haciendo su trabajo como actor. Eso, para él, era la marca del verdadero éxito. A pesar de su innegable talento y el impacto que dejó en cada papel que interpretó, Alejandro Ciangherotti nunca pudo escapar por completo de la sombra de los hermanos Soler, sus poderosos suegros que dominaban el cine mexicano. Mientras ellos disfrutaban de papeles protagónicos y el pleno reconocimiento de la industria, Ciangherotti permaneció en papeles secundarios o antagonistas. Aunque, tras bambalinas, los hermanos Soler hablaban de él con más respeto del que parecía. Nunca reconocieron públicamente su talento, ni lo incluyeron en las reuniones de alto nivel donde se negociaban los contratos importantes. Incluso su cuñado, Fernando Soler, con quien había trabajado en varias películas, nunca le dio ese empujón extra que podría haberlo lanzado a la fama. Debió haber sido frustrante saber que tenía el talento, pero no el respaldo. Y, sin embargo, se evitó un gran conflicto familiar, gracias en gran parte a la diplomacia de Mercedes y al profundo amor de Ciangherotti por su esposa. A pesar de los duros y a veces villanescos personajes que interpretaba, en casa, Ciangherotti era un hombre diferente. Sus hijos, especialmente Fernando Luján, siempre hablaron de él como un padre disciplinado pero afectuoso. No había violencia en su hogar, ni autoridad tiránica, solo respeto. Y cuando Fernando, guiado por la misma pasión que había guiado la vida de su padre, decidió abandonar la escuela para dedicarse completamente a la actuación, Ciangherotti no le puso obstáculos. Entendía que el arte era una vocación, una que no se podía negar. De hecho, incluso ayudó a sus hijos a navegar por la industria, sugiriendo que adoptaran nombres artísticos más cortos y comercializables. Ese consejo dio origen al nombre Fernando Luján, un nombre que más tarde se convertiría en icónico en el cine, el teatro y la televisión mexicanos. Sus otros hijos también siguieron sus consejos, creando sus propias identidades en el escenario y la pantalla. Para la década de 1950, Ciangherotti había consolidado verdaderamente su lugar en la industria. Su inolvidable papel como El Coyote en Los Tres Huastecos hizo que el público lo temiera y lo admirara. También trabajó junto a leyendas como Pedro Infante y Cantinflas en películas como Pablo y Carolina, Abajo el telón y Sinbad el mareado. Su presencia ruda y amenazante siempre proporcionó el contraste perfecto con el humor y el encanto de los galanes principales. Pero a medida que la época dorada del cine mexicano comenzó a decaer a fines de los años 50, él, como muchos actores de su época, tuvo que adaptarse. Hizo la transición a la televisión, ganándose un nombre en melodramas como María Guadalupe, La Constitución y Los Miserables. Incluso en la pantalla chica, mantenía su personalidad característica.
una presencia severa e implacable que exigía atención. Tal vez lo que sorprendió a muchos fue su incursión en la actuación de voz, esa voz profunda y autoritaria que alguna vez hizo que el público se estremezca, encontró un nuevo hogar en el doblaje. Prestó su voz a producciones internacionales, siendo más notable en Bewitched, así como en queridas series animadas como Los Supersónicos y Los Picapiedra. Aunque muchos espectadores nunca se dieron cuenta de que era él detrás de esas voces familiares, su trabajo añadió una capa de nostalgia a nuestras infancias, pero por todos sus logros profesionales, nada pudo prepararlo para la tragedia personal que ocurriría en 1971. En ese febrero, su esposa, Mercedes Soler, falleció debido a una trombosis. Ella había sido más que una pareja. Había sido su ancla, su mayor apoyo. Habiendo aparecido ella en 24 películas, siempre había entendido su mundo, sus luchas. Su muerte dejó un vacío que nada pudo llenar. Por primera vez, el fuerte, indomable Alejandro Changuerotti mostró una parte de sí mismo que el público nunca había visto, su fragilidad. Ya fuera en la gran pantalla o más tarde en televisión, Alejandro Changuerotti tenía una manera de captar la atención. Su profunda voz y su expresión severa lo convertían en el antagonista perfecto. Pero más allá de los personajes duros que interpretaba, Changuerotti vivió una vida llena de contradicciones, triunfos y, eventualmente, controversias. Después de perder a su esposa, Mercedes Soler, en 1971, el hombre que había pasado décadas proyectando fuerza de repente parecía vulnerable. Su muerte lo había destrozado y por un tiempo parecía perdido, con su carrera, que antes prosperaba, desacelerándose a medida que el duelo lo invadía. Luego, en 1973, solo 2 años después de la muerte de Mercedes, sorprendió a muchos al volver a casarse. Su nueva esposa, la escritora Margarita Díaz Mora, tenía solo 23 años, mientras él tenía 61. Fue un escándalo que hizo que el mundo artístico hablara. Los rumores se esparcieron como pólvora. Algunos susurraban que su relación había comenzado mucho antes de la muerte de Mercedes, una afirmación que solo avivó la controversia. Otros señalaban que Mario Moreno, Cantinflas, fue una de las voces más fuertes en contra del matrimonio, no por indignación moral, sino porque Margarita era su ahijada. Para empeorar las cosas, las invitaciones de la boda fueron diseñadas para parecer boletos de teatro, con el título audaz de El amor no tiene edad. Fue un movimiento que muchos consideraron de mal gusto, como si Changuerotti estuviera convirtiendo su vida personal en un espectáculo. Algunos en la industria defendieron su derecho a encontrar la felicidad nuevamente, pero otros sintieron que estaba mancillando la memoria de Mercedes. La división era clara. La mitad lo veía como un hombre que reclamaba su vida, mientras que el resto lo veía como descarado y respetuoso. Pero independientemente de si la gente lo aprobaba o no, el matrimonio siguió adelante. Sin embargo, parecía que la felicidad aún se le escapaba. La tensión de su segundo matrimonio, junto con su deteriorada salud, hizo mella en él. Sus problemas de presión arterial empeoraron, y gradualmente, su trabajo se fue ralentizando. Aunque continuó haciendo apariciones ocasionales en cine y televisión, la energía que una vez lo convirtió en una fuerza en el cine mexicano había desaparecido. Para 1971 y 1972, había tomado sus últimos proyectos cinematográficos, incluyendo Piloto de Pruebas. Algunos también lo asocian con Mecánica Nacional, 1970. Aunque los registros sugieren que pudo haber sido uno de sus hijos, no el actor veterano, quien apareció en la película. De cualquier manera, el Alejandro Changuerotti que una vez dominó la pantalla ya no existía. Aunque sus últimos años estuvieron nublados por la controversia, siempre lo recordaré como el hombre que, por un tiempo, convirtió ser villano en un arte. 29 de agosto de 1975,
un día que siempre proyectará una sombra sobre el cine mexicano. Alejandro Changuerotti, el inolvidable villano de la pantalla plateada, se fue a los 64 años. ¿Y su muerte? Oh, no fue nada ordinaria. La explicación oficial: un trágico accidente mientras dormía. Pero tras las puertas cerradas, los murmullos contaban una historia diferente. ¿La única testigo? Su joven esposa, Margarita Díaz Mora, apenas de 23 años, una mujer que recién había dejado la adolescencia, ahora quedaba con el legado de un hombre más de 3 décadas mayor que ella. Su romance fugaz ya había levantado cejas, pero nada preparó al mundo para lo que vino después. La noche de su muerte, algo no parecía estar bien. ¿Por qué dudó antes de pedir ayuda? ¿Por qué estaba tan serena ante una tragedia tan repentina? Aquellos que conocían mejor a Changuerotti no pudieron evitar la sensación de que había algo más en la historia, una pieza que nunca se encontraría. Y luego, casi como si fuera un guión para un escandaloso melodrama, ella heredó todo. 2 años de matrimonio, y de repente, ella era la única heredera de su patrimonio. Algunos lo llamaron destino, otros no estaban tan seguros. La manera en que se comportó en los días que siguieron, impasible, extrañamente tranquila, solo alimentó las especulaciones. ¿Sabía ella algo que otros no? Se había convertido Changuerotti, el hombre que pasó su vida interpretando villanos, en la víctima inesperada de una tragedia real mucho más oscura que la ficción. Su entierro fue un asunto discreto, realizado en el Panteón de Actores de Panteón Jardín en Ciudad de México, donde descansan tantas leyendas. Pero, ¿dónde estaban los grandes tributos? ¿Dónde estaban las despedidas de la industria? El hombre que había infundido miedo y respeto en la pantalla fue despedido en un silencio inquietante. Su familia, siempre cargada con el peso de su personaje en pantalla, lo lloró, no como el villano que el mundo vio, sino como un hombre que lo dio todo por su oficio. Sin embargo, su legado era innegable. 57 películas, 18 telenovelas, una voz inmortalizada en Los Jetsons y Los Picapiedra. Para quienes lo conocieron realmente, no era el cruel antagonista que el público temía, era un padre, un mentor, un hombre que comprendió el poder de un papel. Y tal vez, solo tal vez, su último papel fue uno que nunca vio venir. Y esa fue la trágica historia de Alejandro Changuerotti, un hombre que dio todo por la gran pantalla, solo para ser recibido con soledad, sospechas y murmullos de traición en sus últimos días. Su talento era innegable, su legado inolvidable, pero ¿su final? Ese siempre estará envuelto en misterio. Si te gustó esta mirada a las leyendas del cine mexicano, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Hasta la próxima, mantén vivas las memorias.